días, ¿cómo están? Bueno, un gusto otra vez encontrarme con ustedes. Por la mañana temprano hubo corte de luz, así que les voy a dejar grabada esta clase. Ahí mandé unos mensajes, estuve hablando con un compañero. Em, una reunión de Zoom para las 11, pero bueno, por lo visto ya son 11 y cuarto. Como no se pudieron conectar o no nos pudimos poner de acuerdo, decidí cerrar esa reunión y grabar la clase para que todas la tengan y puedan acceder desde YouTube, ¿sí? Así que grabo esta clase y después les cargo el link para que ustedes puedan verla cuando quieran. Em, bueno, la clase de hoy, o la charla de hoy más que clase, tenía que ver sobre todo con el texto de Freire, ¿sí? La unidad 2 tiene solamente dos, a ver, les cargué un trabajo práctico que tiene que ver con esto de Freire. Les voy a cargar que me falta un resumen sobre lo que vamos a charlar ahora y tienen eh, un texto de Milovich que es un paper cortito, creo que era unas 20 hojas, si no me equivoco. Déjenme revisar, sí, Milovich. Y el texto de Freire, es un libro completo de Freire, unas 66 páginas que es muy entretenido, diría yo. El trabajo práctico después les cargué una entrevista que se le hace a Freire, que está con subtítulos. Después un resumen que está bien explicado y ameno, de 16 minutos, de un video donde se explica un poco cuál es la visión de Freire, desde el punto de vista ideológico también, cuál es el pensamiento que desarrolla él y una explicación tanto de la pedagogía de la esperanza como de las cartas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros. Cartas a quien pretende enseñar. Y lo último es una disertación un poco más larga, una hora y algo, donde Darío Sterreider habla también sobre la educación y es una mirada por ahí donde lo cita en varias ocasiones a Freire, pero bueno, es como algo más distendido, una charla más general donde a partir de ahí nos pueden surgir varios cuestionamientos o ideas o preguntas, ¿sí? Eh, Fundamentalmente, bueno, esto estaría bueno que a partir de esto que les estoy contando, el próximo encuentro, que es el 1 de junio, estemos juntándonos para charlarlo, ¿sí? Me interesa escuchar mucho sobre la visión de ustedes, porque Freire es tan, no solo tan pedagógico, sino tan político, y eso hace que sea importante escucharnos y ver las diferentes visiones que tenemos nosotros con respecto a un mismo tema, ¿no? Bueno, no los quiero aburrir mucho con toda esta data. Bueno, los trabajos prácticos, algunos se están entregando. Calculo que en el transcurso de esta semana y la otra antes de, de la próxima clase van a estar corregidos, ¿sí? Eh, no los corregí porque hasta que no entregaban la gran mayoría no los iba a corregir siempre, es el mismo proceso. Em, bueno, arrancamos un poco entonces. Eh, las cartas de Freire a quien pretende enseñar tiene que ver con un enfoque, con su enfoque educativo donde él ve que la profesión del docente está desvalorizada, las instituciones educativas, dice él, se encuentran desmejoradas en cuanto a la infraestructura, la dotación de personal, eh, y él enmarca todo esto dentro de un vínculo con la coyuntura y el imperio de lo que él habla como neoliberalismo, y donde
él ve estas políticas de hacinamiento, de falta de dotación, de desvalorización, como parte de esta coyuntura, de esta realidad política que implanta el neoliberalismo, ¿no? Eh, Él plantea esta preocupación y en la falta de compromiso de ético-político de las dirigencias, ¿sí? Y ese es el gran cuestionamiento y lo que le preocupa en el desarrollo y, y en las inquietudes que él plantea en el conocer a través de, de su pensamiento y él va a hacer entonces a partir de eso, de esta preocupación, de esta inquietud que le surge a partir de la realidad de la escuela actual, de 10 cartas. ¿M? Que, a ver, estas 10 cartas, nosotros en el transcurso de las cursadas, tanto de esta como de los cuatrimestres pasados, digamos, siempre están presentes y no se alejan por ahí de la visión y de la lógica que tenemos nosotros como docentes en el aula, el reconocimiento, digamos, no es una cuestión que está muy cerrada a un pensamiento filosófico o un pensamiento concreto, sino que tiene que ver con la coyuntura y la realidad, ¿no? Él se encarga de denunciarlo, ¿no? Y a partir de estas 10 cartas, él va a plantear. La primera se llama Primer carta, enseñar y aprender. La lectura del mundo y la lectura de la palabra. En esta primera carta, Freire resalta la importancia de la relación que existe entre enseñar y el aprender, ¿sí? Y enfatiza que tanto el enseñar como el aprender y reaprender se logra permanentemente con la disponibilidad del repensar lo que ya se va pensando, ¿sí? ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, él lo que plantea es la escucha permanente, la visión y la predisposición del docente en un aula más horizontal, donde tanto el proceso de aprendizaje no se da en una sola dirección, sino que es horizontal y es permanente, donde tanto el docente como el estudiante, o el aprendiendo, como dice él, eh, trabajan conjuntamente en el esfuerzo ese de crear el conocimiento, ¿no? Él dice que para esto es necesario que el educador eh, valore los presaberes de los chicos, de los educandos, ¿sí? Toda esa posición frente cuando hablemos de los estudiantes de curiosidad, de ingenuidad, de crítica, de estar abiertos a los cambios y a las transformaciones que se dan a partir de las nuevas realidades, como la incorporación de tecnologías, la incorporación de saberes, la incorporación del análisis crítico en su práctica permanente, ¿sí? De la realidad. Va a resaltar que el aprender debe saber estudiar, es decir, debe saber eh, construir ese quehacer crítico y creador, que sea reflexivo, ¿sí? Sobre lo que no una aspiradora de conocimiento, sino un análisis, un sentido crítico hacia lo que está estudiando. Y permitir, ¿no? Habitualmente lo que se trata es de que ese ser crítico, si bien todos pretendemos que surja, muchas veces es problematizador, ¿sí? El aula se vuelve problemática cuando surge ese ser crítico, esa práctica de- de crítica, ¿m? Porque nos dificulta muchas veces el, el llevar adelante las clases, ¿sí? Eh, ¿Qué más? A partir de esta carta, eh, resalta que para comprender la lectura, la palabra que existe una relación significativa entre el nivel de contenido del libro y el nivel de capacitación del lector, lo cual va a influir en la comprensión y la comunicación de lo que se lee. El entendimiento, bueno, es algo nuestro de todos los días cuando se plantea el tema de la lectura
y la falta de comprensión de lo que se lee. Digamos, las prácticas habituales de los chicos no son de lectura, sino son de escucha y de repetición. Entonces lo que debemos buscar e ir eh, a alcanzar, ¿sí? Es que vuelvan a esa gimnasia de la lectura y la comprensión. No hay otra manera de que ellos comprendan lo que lees que es haciéndolos leer, ¿no? Claramente, haciéndolo y buscándolo, buscando que ellos lean y analicen y piensen. Difícilmente tengan el vocabulario o la comprensión si habitualmente no lo realizan. Hoy nos encontramos con diversas dificultades que tienen que ver con el acceso a la tecnología y la velocidad con que esos conocimientos llegan, que no son los mismos con la velocidad que llegan los contenidos de los libros, ¿no? Entonces él concluye en esa primera carta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad compleja y depende especialmente de la buena relación, de la capacidad y la disposición de los que participan en ella y que actúan en el proceso, del entorno y la experiencia sensorial del que aprende, ¿sí? De la humildad y la criticidad del que enseña, para aceptar que cuando enseña y aprende, que la experiencia cotidiana de los demás es un punto de partida para la enseñanza y para el aprendizaje, ¿sí? Eso estaría dado ahí, hasta ahí llegaría la primer carta de él, en el cual él plantea esta predisposición a esa visión de la enseñanza, no de la confrontación, ni él hablaba dentro de su doctrina, o dentro de su desarrollo teórico, él hablaba de la escuela bancaria, ¿sí? Donde el conocimiento o el aprendizaje estaba solamente en la autoridad, en el docente, y la aceptación, y los alumnos o los estudiantes en una posición de aceptación y de recepción únicamente. A partir de esa recepción era a partir de la autoridad y del disciplinamiento. Después, más adelante, va a seguir con la segunda carta. eh, y en la segunda carta la nombra o dice que es eh, no permita que el miedo a la dificultad lo paralice, cuando le habla al docente, ¿no? Y ahí plantea como relevante el tema de hablar de la dificultad, lo difícil y el miedo. Aplica en nuestra realidad educativa, no es ajeno a nuestro quehacer pedagógico, por cuanto muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuales nos traen dificultades y en ocasiones sentimos miedo de enfrentarlas. Eh, Desde lo humano dice comprender que existe una relación entre el miedo y la dificultad, entre el miedo y lo difícil, ya que como personas tenemos la tendencia a eludir lo difícil porque nos crea dificultades, y esto produce estados de ánimo negativos al visionar la situación como un peligro. Cuando enfrentamos las dificultades o situaciones difíciles, creamos un sentimiento de inseguridad, lo cual influye en el aspecto físico y el equilibrio emocional. Esto nos lleva a la no comprensión de las cosas y por ende a la imposibilidad de encontrar alternativas de solución, lo cual nos lleva a la parálisis por la influencia del miedo. A ver, generalmente cuando nosotros tenemos miedo o vemos que el camino es difícil, generalmente tratamos de eludirlo, de cambiar la dirección. Bueno, él nos pone en la posición de, bueno, sabemos que estas situaciones os llevará el camino hacia este lugar donde surge el miedo y la dificultad. Generalmente tratamos de evitarlo. Bueno, no. Transitemos ese camino, enfrentémoslo, no tengamos miedo y busquemos la solución o las respuestas para poder alcanzar el éxito en esas situaciones, digamos. El aprendizaje en la dificultad, plantea él, es una buena alternativa. Ahí dice que el autor es donde focaliza
la segunda carta, no dejar paralizar por el miedo. Cada obstáculo o dificultad, dice, que se nos presenta debe ser tomada como un reto, un desafío a resolver. Por lo tanto, debemos enfrentarlos objetivamente, identificando las razones que nos provoca el miedo, cuál debemos comprar y con las que disponemos para enfrentar exitosamente. A ver, él también dice que todos nosotros, todos los sujetos, cada uno de los que participamos en esta relación de aprendizaje, tenemos capacidades y posibilidades de respuestas diferentes para enfrentar lo difícil y la dificultad. Y es ahí donde surge el aprendizaje y no dejarnos limitar por ese miedo, sino que enfrentarlo, sobre todo en nuestra actividad de aprendizaje que implica la lectura y la comprensión de los textos. ¿Mm? Debemos afrontar diariamente de forma consistente y disciplinada. Debemos asumirla como una necesidad placentera y no como una carga. ¿Mm? A ver, buscar quitarle la visión o la percepción negativa sobre estas cuestiones de las dificultades y los miedos para poder confrontar con eso, ¿sí? Leer, dice, no debe ser una actividad temerosante cuando inicialmente no comprendemos. Es normal en muchas ocasiones que en niveles de texto estén más avanzados que la capacidad que tenemos como lectores. De allí que la mejor decisión es abandonar la lectura ni acusar a los autores de incomprensibles. Se debe asumir una actitud responsable y emocional de estudiar seriamente, a través de la recepción y el hábito de consultar instrumentos auxiliares de trabajo como diccionarios, enciclopedias, bueno, usar las herramientas, aprender, enseñar a utilizar. No da por sentado que nuestros estudiantes tienen la posibilidad o tienen la actitud frente a la dificultad de poder comprender. Bueno, darle las herramientas, utilizarlas y enfrentar la dificultad y el miedo a. ¿No? Prácticas muy comunes como volver a la lectura dentro de las aulas, digamos. Eh, no en autonomía, sino de manera grupal, ¿sí? Buscando que entre el conjunto de la comunidad educativa encontremos respuestas comunes, ¿sí? En la búsqueda del conocimiento, no abandonarlos a la simple comprensión de ellos, sino encontrar en el común y en el diálogo, como decía en la primera de las cartas, esa comprensión de la capacidad lectora. Es decir, él cerrando así, un poco como cerramos la primera carta, él dice, redondeando la idea de la carta, nos invita a no paralizarnos por el miedo frente al acto de estudiar, lo cual implica la comprensión lectora de lo que plasma el autor, que por falta de hábitos y dificultades de lectura rehusamos hacerlo por considerarlo difícil. Es aquí donde la estrategia de experiencia dialógica juega un papel importante en la motivación, permitiendo la confrontación de las ideas y la mejor aprehensión del conocimiento. Después va a surgir la tercera carta, que se llama Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra oportunidad. ¿Mm? En esta tercera carta Freire alude a la importancia y la dignidad de la labor del docente. Considera que es irresponsable y simplista la capacidad del magisterio, la cual están plagadas de políticos donde, que les interesa, donde lo que les interesa no es la verdadera capacitación del docente, sino los aspectos políticos y financieros. Por el hecho de tratar con seres humanos, dice, la práctica educativa es algo muy serio. Por eso se necesita personas competentes para esa labor, que participen y contribuyan a la formación de las futuras generaciones y a la transformación del país. Es injusto que la profesión docente sea vista de manera indiferente, a tal punto que cualquiera pueda asumirla sin ninguna preparación real, que sea más mal paga, que ni siquiera el curso de capacitación sea coherente con la realidad de productos de improvisación. En esta profesión docente existen muchos maestros improvisados, despreciados, despreciados por la burguesía, que nos ponen a ganar
menos del salario mínimo, sin prestaciones sociales, sobrecarga de trabajo, aprovechándose de la pobreza de esta gente humilde, aludiendo la falta de presupuesto gubernamental mientras existe el despilfarro económico en otros sectores. Bueno, todo un poco la descripción de la realidad de los docentes, no solamente de nuestro país, sino es una realidad global, ¿no? Donde los docentes son muy mal pagos, ¿sí? Donde surgen de sectores empobrecidos, de sectores eh, obreros, donde se busca una salida objetiva, que no se está jugando no pretende juzgar al conjunto de docentes o a quien que decidió salir a la docencia para encontrar una salida laboral, sino que eso ha transformado o como se ha encontrado una salida laboral en la docencia, eh, ha perdido en cierto rasgo la profesionalización, ¿no? Y ha encontrado en la sociedad claramente un enemigo por, por entenderlos como culpables o responsables de los problemas sociales actuales. ¿M? Generalmente cuando el docente lucha por sus derechos, eh, generalmente es apuntado, porque es un creador de conflicto permanente. Entonces, bueno, eh, estamos en esa posición y lo vamos a estar siempre. Es evidente, dice que, además de los problemas pedagógicos de la educación, están los políticos, éticos y financieros, que soslayan la importancia y la dignidad de los docentes, por ende la calidad de la educación. Él dice en la última parte de esta carta que es necesario que el magisterio se una hacia un mismo ideal, procurar la dignidad docente, pero eso se logra luchando a través de la agremialización y la sindicalización, que consiste que consiste en concientizar a los gobernantes de turno sobre la importancia de la educación en la transformación y la armonía social de los países. Para ello es importante que se le dé el verdadero estatus que se merece al maestro, que la sociedad reconozca la relevancia de esta actividad en la formación de sus hijos y brinden el apoyo, que el docente asuma con profesionalismo, ética, capacitación el rol que desempeña como educador en la transformación de la sociedad. No se ve en un acompañamiento más significante de que este proceso, con la sola convicción de tener trabajo y ganarse un sueldo, ¿sí? La tarea habitual nuestra de cada día tiene que ver con correr de un colegio al otro, fundamentalmente los profes que tienen materias más especializadas o con menos cantidad de carga horaria, terminan viajando durante el día, tomando colectivos, trenes, bicicletas, bueno, moviendo el auto, viajando kilómetros y kilómetros para llegar de un lugar al otro, para lograr construir a través de todo ese traslado un salario mínimo que les alcance para sobrevivir, ¿no? Eh, Todo eso forma parte de la actividad y en eso también se pierde eh, la dignidad y la visión del docente que eh, pierde horas de trabajo en ese viaje hacia las instituciones, ¿no? Porque no logra eh, acomodar su tiempo físico a la construcción y al estudio y a su permanente formación como docente, ¿no? Entonces todo eso hace al tiempo y al desgaste y al cansancio de los docentes cuando llegan al aula. Entonces, bueno, él apunta en esta tercera carta, si no me equivoco, la tercera, a un poco a este rol docente y a la actividad y a la conformación de ese docente como tal y a la defensa de sus derechos, de su dignidad. En la cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas, dice él. Es importante, dice, anotar de esta carta la relevancia que tienen ciertas cualidades según Freire. Deber tener
los docentes progresistas entendidos como aquellos maestros que a través de la práctica y crítica profesional van generando nuevos conocimientos y acciones pedagógicas coherentes con lo que observan y hacen. Dentro de estas cualidades, él resalta la humildad, la amorosidad, la tolerancia y la capacidad de decisión. ¿Sí? Eh, a partir de esto, él va a describir cada una de estas. Yo lo que voy a hacer es, les voy a hacer un Word con el resumen este que armé y se los voy a pasar, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer particularmente cada uno. Para describir, qué sé yo, cada uno de ellos dentro de la humildad dice, no significa falta de espíritu o acomodamiento hacia sí mismo y hacia los demás. Permite el reconocimiento que nadie le sabe e ignora todo. La humildad nos admite escuchar todo y a todos por solo el hecho de ser humanos con capacidades y experiencias diferentes. No por filantropía, sino siendo humilde, reconocernos que no tenemos la única verdad y evitarnos el autoritarismo de coartar la libertad de los demás. La humildad nos permite la luz a la oscuridad, la ignorancia de otros. En cuanto a la morosidad, él va a decir otra cualidad que debe poseer los educadores con los estudiantes y con lo que hace, es la morosidad. Se hace imposible sin amor poder realizar nuestra actividad. Lo más importante es llenar de confianza y motivación a nuestros estudiantes. Mediante el amor nos armamos de valor para tener derecho de luchar, denunciar y anunciar lo que queremos para aprender a vivir mejor. La valentía, otra cualidad que nos permite superar los miedos, dándonos seguridad cuando actuamos o hablamos sobre algo concreto. ¿Se acuerda que hablamos del miedo? Entonces, con lo que expresa esta cuestión de la amorosidad, dice que el miedo es algo normal al ser humano y es esa manifestación de que estamos vivos. Por tanto, es importante dominar el miedo, lo cual hace ser valientes, llevándonos a reflexionar sobre la necesidad de ser claros respecto a nuestras opciones y poner en práctica nuestras decisiones, provocando un sentido crítico en la conciencia del educando. ¿M? La otra característica, la tolerancia, es otra virtud de auténtica experiencia democrática. No se entiende como permisibilidad ante los demás, es una acción responsable de comprender a los demás en su forma de pensar y actuar, sin que esto vulnere los derechos. La tolerancia favorece la convivencia civilizada. Bueno, todas estas cuestiones de tolerar el convivir, que forman parte y núcleo central de nuestras comunidades democráticas, nuestras sociedades democráticas, el entender, el escuchar y el compartir con el otro, y el tolerar el pensar diferente, el tolerar ser diferentes, actuar diferentes y la construcción, la síntesis a partir de esas diferencias, ¿no? Eh, En el trabajo formativo, la otra capacidad que él enumera es la capacidad de decisión, ¿sí? La seguridad, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, la alegría de vivir. A diario nos chocamos con esa capacidad de decidir frente al choque y la tensión provocadas dentro del aula. La decisión de los educadores puede ser aprovechada por los estudiantes como una debilidad moral o incompetencia profesional, lo cual puede llevar al profesor a la arbitrariedad a la hora de tomar decisiones. Nos enojamos, no decidimos, nos falta decisión hace que nosotros en el aula esa indecisión sea percibida por los estudiantes y ellos traten de aprovecharlo y en eso genere la atención necesaria para que arbitrariamente nosotros decidamos cuestiones que por ahí no son correctas, ¿no? Em, bueno, eso es, después les voy a enviar el resumen para que ustedes lo puedan leer. La quinta carta em, tiene que ver con el primer día de clases, dice él. Es innegable que el autor en esta carta tiene la intención de resaltar el estado emocional que muestra el maestro en su primer día de clases,
que eso convierte en una experiencia inolvidable para el docente por cuanto experimentará un estado de inseguridad y timidez durante este proceso complejo como es el educar. Cada vez que nos paramos frente a un aula nueva, contra un grupo nuevo, un conjunto de chicos que no conocemos, que no sabemos cómo son, cómo actúan, cómo piensan, qué pretenden de nosotros, bueno, es encontrarnos frente a esa situación y poder entrar al grupo y la aceptación del grupo hacia nuestra persona, bueno, todas esas cuestiones que nos preguntamos a la hora de entrar al aula y que van desapareciendo con el proceso y con el tiempo, cuando vamos desarrollando nuestras clases y vamos compartiendo el diario con ellos, eh, aparecen, ¿sí? Y él dice que es innegable esta situación y nos pasa a todos, ¿sí? Desde que arrancamos el primer día de clases en nuestro primer día de trabajo hasta el día que nos jubilamos, ¿no? Y que compartimos nuestro último curso con con el último curso que nos toque. Vuelve otra vez a contarnos sobre enfrentar el miedo y enfrentar estas realidades y construir a partir de esto y cómo nos vinculamos. Y después va a ir a la sexta carta. Yo te los resumo porque si no va a quedar un video larguísimo, ¿sí? Después ustedes lo pueden leer. Em, las relaciones entre educadores, educadora y los educandos. ¿M? Eh, cómo deben ser, él analiza cómo deben ser esas relaciones, el respeto de ambas partes, también la creación, ¿sí? La creación de la autoridad y del liderazgo del docente, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad que tiene para brindar o generar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Al mismo tiempo que da la libertad a la identidad cultural de los educandos, ¿m? Y con el debido respeto hacia esa realidad, el conocimiento de la realidad y de la cultura y de la idiosincrasia de cada uno de los sectores y grupos. ¿Sí? Sabemos que hay tantas escuelas como realidades ahí en el mundo, entonces puede ser que quedemos a la mañana con un grupo de una escuela privada, a la tarde en una escuela pública y a la noche en una escuela de adultos, todos con idiosincrasias y con conocimientos y con realidades diferentes, lograr adaptarnos a cada una de esas realidades y generar la libertad eh, cultural de poder enseñarles y poder eh, formar parte de la cultura de ellos, bueno, es parte de los desafíos también, ¿no? Eh, bueno, desarrolla esta carta, después eh, habla fundamentalmente, debemos ser conscientes de las relaciones entre educandos y educadores y educandos son complejas por cuanto enfrentamos diferentes microcontextos de convivencia en cada uno de ellos, por lo tanto debemos pensarlas y repensarlas constantemente, creando hábitos de evaluación de ellas y de nosotros, ¿sí? Siempre evaluar, bueno, por qué cuando nosotros entramos al aula y no encontramos respuestas, ¿por qué no encontramos respuestas? Eh, es una situación compleja, ¿sí? Siempre el no encontrar respuestas acerca de algo que queremos construir con el otro, eh, o el rechazo hacia lo que queremos, bueno, replantearnos, evaluarnos a partir de eso que no pudimos hacer. La séptima es hablarle al educando o hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él. Eh, esta carta dice que como educadores, en nuestra práctica pedagógica muchas veces el error es creer que nuestro discurso es la última palabra, donde el alumno es solamente un receptor, estableciendo límites donde se pierde la libertad del educando para expresar lo que siente. Se hace necesario que la educación es un acto político, fomentar la participación, ¿sí? Democrática, donde nuestras relaciones de comunicación, ¿sí? Vuelve un poquito o reitera un poco lo mismo en esta visión de la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta relación de construir conocimiento
con aulas donde no son tablas rasas, donde vienen a conocer la verdad revelada a partir de lo que el docente dice, ¿no? Estamos hablando de otras cuestiones, algo que ya hemos reiterado o que hemos charlado en otras clases, ¿sí? Ellos vienen con conocimientos previos, ellos vienen con realidades diferentes, con conocimientos que han adquirido por diferentes mecanismos, que son los que ellos utilizan habitualmente. Bueno, dar la posibilidad de la discusión, del debate, de la construcción, del ser crítico a partir de los conocimientos previos, ¿sí? Sí, y no es una situación que nos perjudica puntualmente, sino es una postura que tenemos que tomar frente al aula, ¿no? Logrando construir una síntesis del conocimiento y una guía hacia los educandos que tenga que ver con eh, cómo construyen ese conocimiento, ¿sí? Ser los tutores del conocimiento a partir de la guía y el conocimiento de la verdad, ¿no? Que es tan relativo muchas veces, ¿sí? Hacia dónde va, cuál es la verdad, cuál es el conocimiento, qué es verdad y qué es mentira. Eh, Él en esta séptima carta nos invita como educadores a permitir o fomentar actividades dialógicas entre el educador y el educando, se conozcan los puntos de vista del pensamiento de todos como una visión crítica democrática donde exista coherencia entre lo que dice y lo que se hace, llevándonos a reflexionar de la práctica. Está hablando a los educandos y con los educandos como ellos nos pueden oír eficazmente. Digamos, si en la construcción del diálogo nosotros construimos un ser autoritario, una construcción autoritaria, generalmente el rechazo va a ser permanente. En ese diálogo, la posibilidad de habla y escucha, o de escucha y de habla y de comunicación, digamos, es lo que va a construir ese proceso de conocimiento. Lograr escuchar, aunque creamos que el otro está equivocado, ¿no? Eh, Nos quedan dos cartas más, tres cartas más, y ya cierro, ¿sí? La octava la carta es la identidad cultural y la educación. Eh, Él dice que además del trabajo formativo, el docente debe apuntar y a ser humilde, aprendiendo de la relación con el educando, donde el contexto teórico de aprender no se separa de la experiencia de los educando a su contexto cultural o concreto, ya que se hace necesario partir de sus presaberes en su experiencia cotidiana para que el conocimiento se vuelva significativo. En ese contexto, ya lo vimos con Bourdieu, ¿sí? Cuando hablaba de capital cultural, todo el conocimiento previo, todo lo que traen consigo, todo cuando eh, has tenido de conversar, de tratar de relacionarte con comunidades, eh, minorías étnicas, minorías raciales, minorías eh, culturales, con una carga cultural importante, cuando uno viaja por el norte del país o por diferentes regiones del país donde eh, puede abordar o puede conocer y puede relacionarse con eh, minorías o con pueblos, o minorías no, vamos a decir que suena, me resulta fea la palabra, con, con pueblos originarios, por ejemplo, que tienen un, un bagaje, un conocimiento cultural, un, cantidad de conocimientos significativos que hacen a la cultura del país, al desarrollo de esas comunidades, con capacidades y con conocimientos que van trasvasando de generación en generación y que muchas veces dejamos de lado y que se pierden y que son muy valorables y que son buscadas. eh, Tenemos que volver el respeto hacia eso y hacia el valor que tiene eso y a ponerlo de relieve y en valor, ¿no? Para que todo eso sea salvaguardado y no se pierda en el tiempo. ¿M? Y de esta manera también hacerle tener ese orgullo por lo propio y
por de dónde vienen, ¿no? La importancia de todo eso. Que después, bueno, es otra charla, pero bueno, también es algo muy significativo. La novena carta es contexto concreto y contexto teórico, ¿sí? Que viene a hablar un poco de lo mismo o parecido a lo anterior, ¿sí? Y ahí puntualmente él cierra diciendo que los grupos de formación con perspectiva progresista se caracterizan por un liderazgo democrático, por su identidad, la cual se logra a la práctica del pensar y de estudiar la práctica. A la medida que se va progresando en el contexto teórico de los grupos de formación, se va ampliando el horizonte del conocimiento científico. Una comunidad se va haciendo letrada en la medida en que se exigen sus nuevas necesidades sociales de naturaleza material y espiritual. Por lo tanto, se debe hacer una reflexión crítica de la práctica apoyando a la dialéctica entre la práctica y la teoría. Digamos, el colegio o la escuela o el proceso no está escindido de la realidad, ¿sí? Se vincula la realidad a lo teórico contextual, ¿sí? Lo teórico forma parte del conocimiento científico que se debe tener, pero no puede ir separado de la realidad coyuntural en la que vive la escuela, ¿no? Es algo muy concreto y muy significativo. Eh, y en la última de las cartas, cuando habla de, una vez más, la disciplina, el autor enfatiza sobre la necesidad por parte de los educadores de fomentar la disciplina intelectual de los alumnos, no la disciplina en cuanto a, a disciplinar desde la autoridad, sino disciplina en cuanto a proceso, ¿sí? Disciplina intelectual de los educandos, lo cual crear los hábitos, ¿sí? El trabajo intelectual mediante la lectura seria de los textos, la observación y el análisis de los hechos, produciendo escritos que produzcan relación entre ellos. Se cree muchas veces que existen disciplinas diferentes y separadas, una intelectual y otra de cuerpo, incluso una disciplina ético-religiosa, pero no se puede concebir como tal, sino que algunos objetivos o metas requieren de enfoques disciplinarios diferentes. A ver, muchas veces, y siendo a un ejemplo muy básico, digamos, todos vemos que eh, se adquiere muchas veces los grupos o las personas que son deportistas generalmente tienen mayor disciplina, ¿sí? Porque comprenden el proceso, ¿m? Que aquellos que no son deportistas, que son menos disciplinados a la hora de la conformación de los saberes, a la hora de la conformación de la criticidad, ¿sí? Porque, a ver, como toda gimnasia, como ya lo hablamos, como la lectura y demás, no es que perdemos capacidades, sino que en el desarrollo del no ejercitar, esas capacidades se van atrofiando, ¿m? De alguna manera. Entonces, la disciplina, crear disciplina y procesos, ¿sí? Hacen que la velocidad con la que se pueda adquirir conocimiento y la producción de conocimiento sea más eh, efectiva, más eficiente. ¿M? El abandono de las disciplinas, de los procesos, hace que aparezcan, ¿sí? El no entendimiento de las lecturas, la falta de capacidad eh, de comprensión a la hora de la lectura, a la hora del desarrollo y a la hora de la producción. Entonces él aboga por esta cuestión de crear disciplina, ¿sí? De trabajo, disciplina de enfoque y de disciplina en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería nuestra última carta. Yo voy a generar un Word con este archivo que tengo y se los voy a cargar para que les quede cargado en el
hacemos en el campus, ¿sí? Así que bueno, nada, los saludo, espero que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben. Saludos.